Buenas noches, queridos amigos. Eh, Creo que hoy no estaremos muchos, está jugando la selección Colombia, entonces pues como complicado. Cuando ya alguien empiece a llegar me sentiré muy honrada. Hoy ya llegaron nuestras compañeras de Cito Speak, qué bonitas. Pensé que iba a estar solita, solita con esto del partido. Qué bueno estar otra vez por acá. Ha sido un espacio apetecido, qué rico, porque más profesores se han unido, entonces qué chévere, y ya muchos han dicho que se vuelven a unir, que se van, que están muy pendientes de sus lecturas, así que los esperamos por acá. Muchas gracias a la profe Luz Ángela, a la profe Zulay por este espacio. Los extrañamos mucho en estas semanas en esta semanita de receso. Qué bien. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá, porque la mayoría están emparrandados. Entonces voy a esperar otro minutico para iniciar. Eh, Vamos dando un espaciecito. Les cuento que nuestra lectura de hoy es de este lindo libro. Ojalá les guste. Eh, ya son unos cuentos seleccionados. Yo creo que les va a gustar. Esperemos cómo nos van. Y yo creo que iniciamos. Ay, hay 5 personas. Gracias. Los llevo en mi corazón porque hoy no pensé que se conectara nadie. Profe Luz Ángela, gracias. Sí, ya es un espacio muy peleado, ya vernos por acá eh, ya no es tan seguido. Entonces, eh, vamos a iniciar. Vamos mirando. ¡Ah! Harold también está por acá. Juliet, buenas noches. Bien, gracias. Entonces, vamos a dar inicio. Nuestro cuento de hoy es del libro que les acabo de mostrar. Es de nuestro autor Charles Dickens, que ya hemos leído varios cuentos de él. Les he contado que es un autor que tuvo una infancia muy dura y que pues con todas sus adversidades salió adelante, que nació en 1812, que murió en 1870 y que el cuento del que les voy a leer hoy es de 1859. Deseo que les guste y les agradezco por la compañía esta noche en especial. El fantasma en la habitación del joven amo B. Una vez me hube instalado en la alcoba triangular que tan distinguida reputación se había ganado entre los primeros moradores de la casa, mis pensamientos se dirigieron, como es lógico, a la propia persona del joven amo B. Mis especulaciones sobre él eran complejas y muy variadas. Dudé si su nombre de pila era Benjamín, Bixel, que era como se llamaba a muchos que habían nacido en un año bisiesto, Bartolomé o Bill, si su inicial correspondía con su apellido, y este era Baxter, Black, Brown, Barrett, Boogie, Baker o Bill, si lo habían encontrado abandonado en el umbral de la casa y había sido bautizado B, a secas, si era un muchacho valiente y su B era por un diminutivo de Britton o de Buey, o si era posible que hubiera sido familia de alguna de las damas que había alegrado las horas de mi propia infancia, y fuera de la misma sangre de Motherbush. Me atormenté mucho con estas meditaciones sin propósito. La misteriosa inicial también me acompañaba en mis especulaciones sobre la propia apariencia y dedicaciones del fallecido. Me preguntaba así si es que le ponían retoques, calzaba, botas. No creo que hubiera sido calvo como una bola de billar, si era un muchacho brillante, le interesaban los barcos, si poseía alguna habilidad como boxeador
incluso si había pasado su boyante juventud bañándose en las playas de Borno, Bagnor, Bokneburg, Brighton o Brodastil. De manera que desde el principio me sentía bastante afectado por el significado de esa letra B. No tardé en darme cuenta de que nunca, ni por casualidad, había soñado con el joven amo B, o con nada que tuviera que ver con él. Pero en el instante en que me desperté, a cualquier hora de la noche me abrumaban los pensamientos respecto a mi persona y a las horas que se me escurrían entre los dedos tratando de unir su inicial con algo que tuviera algún sentido, por mínimo que fuera. Durante 6 noches seguidas me ocupé de este modo en la habitación del joven amo B, cuando de repente me di cuenta de que algo iba mal. La primera aparición se me presentó temprano por la mañana, justo cuando comenzaba a amanecer. Estaba levantado, afeitándome delante de mi espejo, y cuando de pronto me di cuenta, para mi sorpresa y consternación, de que esa persona que aparecía reflejada en el espejo no era yo. Yo tenía 50 años, pero en lugar de mi reflejo veía a un niño. De pronto descubrí aparentemente yo mismo, eh, de pronto descubrí que aparentemente yo mismo era el joven amo B. Temblé y miré por encima de mi hombro, pero no vi nada. Volví a mirar dentro del espejo y pude ver los rasgos y la expresión de un niño que se afeitaba, pero no para despojarse de una barba, sino más bien para lograr que le creciera una. Presa del espanto, di unas cuantas vueltas por la alcoba y regresé al espejo, resuelto a imprimir firmeza en mi mano y contemplar así la operación que había quedado momentáneamente interrumpida. Sin embargo, al abrir mis ojos, que había mantenido cerrados para intentar calmarme, me encontré hoy me perdí. Sin embargo, al abrir mis ojos, que había mantenido cerrados para intentar calmarme, me encontré de nuevo frente al espejo. Mirando fijamente a los ojos, me observaba un hombre joven de unos 24 o 25 años. Aterrorizado por esta nueva incursión espectral, cerré los ojos y reuní todas las fuerzas que pude para recuperarme. Al abrirlos de nuevo vi, afeitándose tras el cristal, a mi padre, que hacía tiempo que había muerto. En fin, reconocí incluso a mi abuelo, a quien jamás había visto en la vida. Aunque, como es natural, me encontraba afectado por estas apariciones tan increíbles, resolví guardar el secreto hasta en tanto llegase el momento acordado por todos para poner en común nuestras historias. Agitado por una multitud de pensamientos extraños, me retiré a mi habitación aquella noche preparado para hacer frente a alguna nueva experiencia de índole espiritual. Y mi predisposición no fue en vano. Serían las 2 de la mañana cuando me desperté de un sueño inquieto. E imaginaos lo que sentí al alargar la mano bajo las sábanas y descubrir que compartía el lecho con el esqueleto del joven amo B. Me incorporé de un salto y el esqueleto hizo lo mismo. Entonces escuché una voz lastimera que preguntaba: ¿dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, mirando con atención hacia el lugar de donde provenía la voz, me topé con el fantasma del joven amo B. El espíritu del joven aparecía adornado con unas vestimentas muy pesadas de moda, o más bien, no parecía estar vestido, sino empaquetado en una suerte de telas blancas y negras de poca calidad, horriblemente decoradas con botones brillantes. Observé que dichos botones adornaban en filas dobles cada hombro del fantasma y que continuaban hasta descender por su espalda. El espectro llevaba
un cuello de encaje. Su mano derecha, la cual constaté que estaba manchada de tinta, reposaba sobre su estómago, conectado, conectando esta acción con algunos casi imperceptibles granos sobre su rostro. Y con su aire de vaga náusea, concluí que este fantasma era el de un muchacho que en vida había debido ingerir una gran cantidad de medicinas. ¿Dónde estoy?, preguntó el pequeño espectro con una voz patética. ¿Y por qué nací en la época del colomel? ¿Y por qué me dieron tanto colomel? Le contesté que, con toda franqueza, no podía decirle una respuesta. ¿Dónde está mi hermanita?, preguntó el espíritu. ¿Y dónde está mi querida mujercita? ¿Y dónde está ese muchacho con el que fui a la escuela? Rogué al fantasma que se consolase y que, sobre todas las cosas, no se entristeciera por la pérdida de su amigo de la escuela. Le expliqué que era probable que si volviera a verlo, entendería que el reencuentro no habría merecido la pena. Le expliqué que yo mismo había vuelto a ver a lo largo de mi vida a varios compañeros que tuve en la escuela y que ni uno solo de ellos había merecido la pena. Expresé mi humilde opinión de que sus amigos tampoco la merecerían. Le dije que no era más que un personaje de su pasado inspirado de aspectos místicos, una fantasía, una trampa creada por uno mismo. Le conté cómo la última vez que me había topado con uno de ellos había sido durante una cena y que mi amigo había aparecido parapetado detrás de una inmensa corbata y que no tenía opinión ninguna sobre ningún tema de conversación y que tenía una capacidad de aburrirse absolutamente titánica. Le relaté que, dado que habíamos estado juntos en Old Lance, se había invitado a sí mismo a desayunar conmigo, una ofensa social de la mayor magnitud. Y como yo, animado por la llama pálida de mi esperanza en la valía de los antiguos alumnos de Don Lance, se lo había permitido. Y como se había revelado como un vagabundo que perseguía a la raza de Adán con sus extrañas ideas sobre el dinero, especialmente con su propuesta de que el Banco de Inglaterra, bajo la pena de abolición, de inmediato acuñase y pusiera en circulación Dios sabe cuántos miles de millones de billetes de a 10 chelines y 6 peniques. El fantasma escuchó en silencio sin apartar su mirada de mí. Barbero, recriminó, una vez que hube concluido mi historia. ¿Barbero?, repetí yo, puesto que no ejerzo dicha profesión. Condenado, continuó el fantasma, a afeitar clientes en sucesión. Primero yo, después un hombre joven, luego tú, tal como tú eres, después tu padre, después tu abuelo, condenado a sí mismo a dormir con un esqueleto cada noche y a levantarte junto a él cada mañana. Temblé al escuchar este sombrío anuncio. ¿Barbero? Sígueme. Había sentido incluso antes de que aquellas palabras fueran pronunciadas, que una fuerza que me impulsaba a seguir al espectro. Lo hice y de repente ya no me encontraba en la habitación del joven Amové. La mayoría de la gente ha oído hablar de las largas y fatigosas jornadas nocturnas a las que se sometían a las brujas para que confesaran y de lo efectivas que eran, puesto que éstas solían revelar toda la verdad asistidas por preguntas precisas y bajo amenazas de tortura.
Insisto en que durante el tiempo que ocupé la habitación del amo B, aquella habitación encantada, su fantasma me llevó con él a expediciones tan largas y escabrosas como las, como las que acabo de mencionar. Es cierto que no fui presentado a ningún anciano decrépito con rabo y cuerno de cabra, un cruce entre Pan y un ropavejero, anfitrión de recepciones tan absurdas como las que tenían lugar en la vida real, y mucho menos decentes, pero me encontré con muchas cosas que parecían obedecer al mismo sinsentido. Ya que confío en que ustedes sepan que digo la verdad y que seré creído, declaro sin vacilación alguna que seguí al fantasma. En primer lugar, sobre una escoba y más tarde montado en un pequeño caballo de madera. Podría prestar juramento sobre el olor que emanaba de la pintura del animal en cuestión, sobre todo tras el traqueteo constante al que lo sometí. Más tarde, seguí al espectro en un vehículo llamado Simón, toda una institución cuyo aroma tampoco se encuentra familiarizada a la presente generación, pero que consiste, me atrevo a jurar, de nuevo, en una mezcla de establo, perro con sarna y fuelles muy viejos. Sobre esto apelo a la generación que me precedió a fin de que confirme o refute lo que digo. Perseguía al fantasma montado sobre un burro sin cabeza, al menos sobre uno tan interesado en el estado de su estómago que la tenía todo el tiempo allí metida investigándolo. Sobre ponis que parecían nacidos con el solo propósito de dar patadas para carruseles y columpios de feria, montados en un coche de punto. Otras instituciones ya olvidadas en la cual los pasajeros solían dormirse apoyando sus cabezas en el regazo del mismísimo cochero. Para no abrumarles con un relato detallado de todos mis viajes detrás del fantasma del amo B, que fueron más extensos y maravillosos de los del propio Simbad, me limitaré a narrar una experiencia que me permita quizás juzgar todas las demás que se produjeron. Me encontraba mágicamente transmutado. Yo era yo, pero a la vez era otro. Era consciente de algo dentro de mí que había permanecido inmutable durante toda mi vida y que siempre he reconocido en todas sus etapas y variantes. Y al mismo tiempo yo no era la misma persona que se había acostado en la habitación del joven amo B. Tenía la cara más suave y las piernas más cortas y había colocado a otra criatura también de rostro suave, piernas como las mías, detrás de una puerta donde yo le estaba confiando una proposición de la más increíble naturaleza. La proposición era la siguiente: que instauráramos un harén. La otra criatura accedió de inmediato. No poseía noción alguna de respetabilidad, ni yo tampoco la poseía. Era la costumbre de Oriente, del buen califa, y tal costumbre era respetada y digna de imitación. Oh, hagámoslo, decía la otra criatura, dando animados saltitos. Instauremos un harén. No era porque dudásemos en absoluto del carácter meritorio del tipo de establecimiento que proponíamos importar de Oriente a nuestros lares, sino que creíamos que aquello debía ser ocultado a la señorita Griffin. Era más bien porque sospechábamos que la mujer en cuestión no tenía muchas simpatías por el género humano y era incapaz de apreciar la grandeza del gran Aarón.
Lo guardamos en secreto, pues, pero decidimos compartirlo en cambio con la señorita Bully. Éramos 10 en la escuela con la señorita Griffin en Hampstead Pons, 8 damas y 2 caballeros. La señorita Bully, que yo juzgaba que había alcanzado la edad madura a los 8 o 9 años de edad, era la principal anfitriona de nuestros juegos. Le expliqué el asunto en el transcurso de aquel día y propuse que la convertiríamos en la favorita. La señorita Bulle, tras batallar con la modestia tan natural y encantadora propia de su adorable sexo, expresó sentirse honrada por la idea, pero deseaba saber ante cuál proponíamos que sería el lugar reservado para la señorita Pitson. La señorita Bulle, que le había prometido a aquella joven dama una amistad eterna, compartirlo todo, no tener secretos hasta la misma muerte, promesa que se hizo ante los servicios y lecciones de la iglesia, obra completamente en 2 volúmenes con caja y candado. Dijo que ella no podía, como amiga de la señorita Pitson, ocultarle el hecho de que la señorita Pitson no sería una de las elegidas. Ahora bien, la señorita Pitson poseía una cabellera rubia ondulada y unos bonitos ojos azules, lo cual se correspondía con mi idea de cualquier cosa mortal y femenina que pudiera llamarse hermosa. Respondí de inmediato que yo consideraba a la señorita Pitson una hermosa hada circasiana. ¿Y entonces qué? Preguntó la señorita Bully pensativamente. Contesté que debía ser cambiada en trueque por un comerciante, traída hasta mí cubierta por un velo y comprada como esclava. La segunda criatura por aquel entonces había pasado ya a ocupar el segundo puesto dentro del Estado, en el Gran Visir. Más adelante se resistió a que los acontecimientos hubieran sido dispuestos de ese modo, pero le tiré el pelo hasta que bramó de dolor y acabó cediendo. ¿Y no sentiré celos? Preguntó la señorita Bulle, bajando los ojos con modestia. Zoraida, no, contesté. Tú serás por siempre la sultana favorita, la primera en mi corazón, y mi trono será siempre tuyo. La señorita Bulle, hechas estas aseveraciones, consintió en proponer la idea a sus 7 compañeras. Se me ocurrió en el transcurso del mismo día que sabíamos que podíamos confiar en una criatura sonriente y de buen corazón llamada Tavi, que era la sirvienta de más baja categoría en la casa. Tanto que valía menos que una cama y cuyo rostro se encontraba casi de continuo recubierto por una especie de betún negro. Una vez terminé de cenar, deslicé una nota en la mano de la señorita Bulle para transmitirle esa idea, refiriéndome al betún negro como un signo de la providencia y señalando a Tavi para que hiciera mesur al celebrar el celebrado jefe de los negros del harén. Hubo dificultades a la hora de conformar esta institución tan deseada, tal y como ocurre con todos los grupos numerosos. La segunda criatura demostró su bajeza de carácter y una vez fue vencido en sus aspiraciones al trono, pretendió poseer ciertos escrúpulos para postrarse delante del califa. Se negó a llamarlo comandante de los fieles, habló de él de forma despectiva, designándole como un simple camarada. Declaró que no juzgaba más. Declaró que no jugaba más. Juega. Y se comportó
de otras muchas formas ofensivas y muy poco elegantes. La vileza de su comportamiento fue, de cualquier modo, derrotada por la indignación general en un serallo completamente unido, y yo me convertí en el niño mimado del harén, bendecido por las sonrisas de 8 de las más hermosas hijas de los hombres. Las sonrisas únicamente podían producirse cuando la señorita Griffin miraba hacia otro lado, y aún entonces solía de una manera muy cautelosa, puesto que existía una leyenda entre los seguidores de la doctrina protestante de que la señorita era capaz de vernos de espalda mediante un pequeño adorno que tenía en la mitad del bordado de su chal negro. Pero cada día, durante una hora después de la cena, todos nos sentábamos juntos, y entonces la favorita y el resto del harén real competía sobre quién conseguiría entretener a Aarón el sereno en su reposo de los asuntos de Estado, los cuales, como ocurre con la mayoría de los asuntos de Estado, tenía que ver con la aritmética, ya que el comandante de los fieles era bastante malo haciendo sumas. En estas ocasiones, el devoto jefe de los negros del harén siempre se encontraba presente. La señorita Griffin solía colocarle cierta vehemencia, pero no actuaba jamás en ninguna forma que le hiciera ganar reputación histórica. En primer lugar, la manera que tenía de pasar la escoba por el diván del califa, incluso cuando Aarón portaba sobre sus hombros la túnica roja de la furia, el chal rojo de la señorita Pitson, aunque podía ser disculpada, nunca resultaba completamente satisfactoria. En segundo lugar, su forma de irrumpir el bramido de ¿qué nenes tan nonos? Nunca resultaba ni oriental ni siquiera respetuoso. En tercer lugar, se le había requerido varias veces para que dijera Bismillah, que de continuo exclamaba Aleluya. Este miembro de la corte, al contrario de los de su clase, tenía demasiado buen humor, mantenía la boca demasiado abierta, expresaba sus aprobaciones de una forma demasiado incongruente e incluso en ocasiones fue con ocasión de la compra de la hermosa circasiana por 500,000 bolsas de oro, demasiado barata salió, se permitió abrazar a la esclava, a la favorita y al califa, a todo el mundo. Entre paréntesis, déjeme decir que el Señor bendiga a Mesroud y Dios le haya dado hijos e hijas que hayan hecho sus días más llevaderos desde entonces. La señorita Griffin era un modelo de respetabilidad y no alcanzó a comprender cuáles habrían sido los sentimientos de aquella mujer de virtud intachable si hubiera sabido. Cuando nos sacaba de paseo por Amsterdam Road en fila de 2 a 2, que caminaba con paso firme a la cabeza de la poligamia y el montemetanismo, creo que contemplar a la señorita Griffin en dicho estado de ignorancia nos embriagaba de una dicha sin igual y nos embargaba un sentido algo malvado de que existía un terrible poder en nuestro conocimiento del que nada sabía la buena señora, que sabía todo lo que podía saberse de los libros, y ese mismo sentimiento inspiraba que guardásemos el secreto. Y lo guardamos de un modo excelente, aunque en una ocasión estuviéramos a punto de ser descubiertos. Fue un domingo. Los 10 nos encontrábamos
en una parte bien visible de la iglesia, con la señorita Griffin presidiendo nuestro grupo, como ocurría todos los domingos cuando publicitábamos la escuela de una forma muy poco secular. Recuerdo que durante el servicio se leyó la descripción de Salomón y de sus gloriosos arreglos domésticos. El momento en el que se mencionó el monarca, la conciencia me susurró: tú también, Aarón. El ministro que oficiaba tenía un defecto en la vista, y eso hacía que pareciera como si estuviese leyendo personalmente para mí. Mi rostro se vio inundado de un poderoso calor carmesí y fue inundado por una sudoración considerable. El gran visir parecía más muerto que vivo, y el harén al completo se ruborizó, como si el atardecer de Bagdad brillara directamente sobre sus hermosos rostros. En este instante terrible se levantó la señorita Griffin y, con una mirada siniestra, pasó revista a los niños del Islam. Mi propia impresión fue que tanto la Iglesia como el Estado se había puesto de acuerdo con ella en una conspiración para descubrirnos, y que de pronto nos exhibirían como herejes en mitad de la galería. Pero tan occidental era la señorita en su recta actitud, si se me permite utilizar esta expresión, en oposiciones a nuestras frivolidades orientales, que simplemente se limitó a sospechar que estábamos comiendo manzanas y así nos salvamos. He dicho que el harén se encontraba unido. Era solamente en la cuestión de si el comandante de los fieles tenía derecho a ejercitar su poder de besar a las concubinas dentro del santuario de la escuela, sobre lo que sus integrantes se encontraban divididos. Zorabaida ejercía su derecho, como favorita que era, de rascarse a su antojo, y la hermosa circasiana de refugiar su rostro dentro de una bolsa verde de fieltro diseñada originalmente para guardar libros. Por otra parte, una gacela de trascendental belleza, llegada desde las planicies fructíferas en hermosura, de donde había sido comprada por los comerciantes en la caravana que cada medio año cruzaba el desierto tras las vacaciones, sostenía opiniones más liberales, pero reivindicaba que se limitara al beneficio de las mismas únicamente a ese perro, hijo de perro, el gran visir, que no tenía derecho a nada y a quien, por lo tanto, no se cuestionaba. Al final, dicha dificultad fue solventada mediante el nombramiento de una joven esclava como sustituta. La niña, montada sobre una banqueta, recibía de forma oficial sobre sus mejillas los saludos destinados por el gracioso Aarón a las otras sultanas, y era premiada por ello en privado con las arcas de las damas del harén. Y así fue como, en el disfrute más alto de mi dicha, me metí en tremendos problemas. Comencé a pensar en mi madre y en lo que diría si llevaba a casa durante las vacaciones de verano a 8 de las hijas más hermosas nacidas de los hombres. Pensé en el número de camas que tendríamos que disponer en la casa. Pensé en los ingresos de mi padre y en las facturas del pan, y mi melancolía se multiplicó por 2. El harén y su malvado visir, adivinando la causa de la tristeza de su señor, hicieron todo lo posible por aumentarla. Profesaron fidelidad sin límites y declararon que vivirían y morirían por él. Reducido
a un estado de tristeza indescriptible por dichas protestas de afecto, me quedaba despierto durante horas enteras, rumiando mi terrible destino. En mi desesperación, creo que habría aprovechado la primera oportunidad que se me presentase para caer de rodillas ante la señorita Griffin, admitiendo paralelismos con Salomón y rogándole que se me tratase de acuerdo a las ofendidas leyes de mi país. Pero una forma de escape imprevista se abrió ante mí. Un día estábamos paseando en fila de a dos, con ocasión de lo cual el visir había aprovechado para dar instrucciones de vigilar al muchacho que sostenía la litera, teniendo en cuenta que si profanaba con la mirada a las bellezas del harén, no tendría más remedio que morir ahorcado en el transcurso de la noche. Cuando sucedió que nuestros corazones se vieron velados por la pesadumbre, una acción inexplicable por parte de la gacela nos había hundido en la desgracia más absoluta. Esa encantadora, bajo la excusa de que el día anterior había sido su cumpleaños, había recibido una cesta que contenía grandes tesoros para su celebración. Ambas cosas eran mentira. Y en secreto, pero de manera insistente, había invitado a 35 príncipes y princesas del vecindario a un baile con víveres, con la especificación de que no se les podría ir a buscar hasta las 12 de la noche. Tal invención de la gacela había motivado la llegada por sorpresa ante la puerta de la señorita Griffin de un gran número de invitados vestidos de gala, montados en diversos medios de transporte y acompañados de distintos escoltas, los cuales fueron depositados sobre el escalón de entrada con un rubor de expectación para luego ser expulsados entre lágrimas. Al comienzo de la doble llamada que suele precedir a estas ceremonias, la gacela se había escondido en un ático, en un ático trasero, y con cada nueva llegada, la señorita Griffin se había ido agitando más y más hasta que finalmente había sido vista rompiéndose en harapos su blusa. La rendición por parte de la criminal fue seguida de un ejemplar castigo, y la traidora había sido encerrada en el armario de la ropa a pan y agua, y había motivado una reprimenda para todos, de una duración rencorosa, en la cual la señorita Griffin había usado las expresiones siguientes, a saber: primero, creo que todos lo sabíais. Segundo, cada uno de vosotros es tan malo como los demás. Tercero, sois un grupo de pequeños mezquinos. Bajo dichas circunstancias, caminábamos todos con el corazón apesadumbrado. Yo en especial, sobre quien pesaban en mayor medida las responsabilidades musulmanas que había asumido, me encontraba, por tanto, de un humor melancólico. En esto, un hombre desconocido se plantó delante de la señorita Griffin y, tras caminar junto a ella durante un buen rato, posó su mirada sobre mí. Suponiéndole un maleante y sospechando que mi hora había llegado, en un santiamén eché a correr, y con el propósito vago de llegar hasta Egipto, el harén al completo gritó cuando me vio correr tan rápido como me permitían mis piernas, que tenía la impresión de que si tomaba la primera esquina a la izquierda y rodeaba la posada, llegaría por el camino más corto hasta las pirámides. Entonces la señorita Griffin salió chillando detrás de mí. El desleal visir corrió en mi busca, y el muchacho en el paso
de pago me empujó hacia una esquina, como si fuera una oveja cortando mi vida. Nadie me riñó mientras me cogían y me traían ante la señorita Griffin. La dama se limitó a preguntar con gentileza sorprendente, lo cual era muy curioso, que por qué había salido corriendo cuando el caballero me miró. Si hubiera conservado el resuello para responder a la pregunta, creo que no habría dicho nada. Al no tener aliento, por supuesto que no ofrecí respuesta alguna. La señorita Griffin y el extraño me tomaron entre ellos y me condujeron de regreso al palacio con toda la ceremonia, pero desde luego que no como si fuera un criminal. Cuando llegamos allí, encontramos sin más en una habitación y la señorita Griffin llamó a Mesor, la jefa de los sombríos guardianes del harén, para que ayudase. Entonces la señorita Griffin le susurró algo al oído a Mesor y ésta rompió a llorar. Dios te bendiga, querido mío, dijo esta buena persona, girándose hacia mí. Tu padre está muy enfermo. Pregunté con el corazón saliéndoseme de la garganta. ¿Está muy enfermo? Que el Señor te proteja, Angelito, dijo la buena Mesur, poniéndose de rodillas para que pudiera acomodar mi cabeza sobre sus hombros. Tu papá ha muerto. Aarón se desvaneció con estas palabras. El harén desapareció y desde ese momento no volví a ver ninguna de las 8 hijas más hermosas de los hombres. Fui llevado a casa y allí había tanta muerte como deudas. Y se celebró una subasta. Mi pequeña cama fue considerada con tan desdén. Mi pequeña cama fue considerada con tanto desdén por el poder desconocido para mí, llamado vagamente el comercio, que una carbonera de bronce, un asador y una jaula fueron puestos encima de ella para constituir un lote completo. Y lo vendieron regalado, o al menos eso escuché. Y recuerdo que pensé, qué triste regalo sería para alguien. Entonces me enviaron a una escuela enorme para muchachos, fría, desgraciada, donde todas las comidas y las ropas eran gruesas e insuficientes, donde todo el mundo, grande y pequeño, era cruel, donde todos los niños sabían de la subasta antes de mi llegada y me preguntaban cuánto había sacado y quién me había comprado y me gritaban 1, 2, 3, adjudicado. Nunca susurré a persona alguna en aquel en aquel lugar maldito que yo había sido Aarón, ni que había tenido un harén, puesto que era consciente de que si mencionaba mis fracasos me habrían hecho objeto de tales humillaciones que no habría tenido más remedio que ahogarme en el estanque lleno de fango cercano al patio, tan marrón como la cerveza. ¡Ay de mí! Ningún otro fantasma ha acosado la habitación de aquel niño. Amigos míos, desde que yo la ocupé, más que los fantasmas de mi propia infancia, el espectro de mi inocencia perdida, el espíritu de mis castillos en el aire. En muchas ocasiones he seguido al fantasma, pero ni siquiera con estos pasos del hombre que soy lo he alcanzado. Nunca con mis manos de hombre lo he rozado. Nunca he conseguido apretarlo contra mi pecho en toda su pureza. Y así me veis ahora, sometido a mi destino, tan desocupado y agradecido como puedo, sometido a mi destino de afeitar en el espejo
a un número continuo de hombres distintos y de acostarme y levantarme con ese esqueleto que se me ha concedido como compañero mortal. Fin. Espero les haya gustado. Gracias por habernos acompañado esta noche. Los invitamos para estar mañana a las 8 de la noche. Los cuentos que vienen son espectaculares. Y bueno, ahí estamos. Feliz noche. Que descansen